Una película que cambió el cine y visibilizó lo invisible. En los primeros minutos de Filadelfia vemos tomas de calles, rostros anónimos, muros desgastados por el tiempo. Escuchamos la voz rasposa de Bruce Springsteen cantando Streets of Philadelphia. Una melodía tan melancólica que parece abrazar la tristeza que flota en el aire. Esa canción no solo acompaña el inicio de una película, sino que nos introduce a una ciudad marcada por el abandono, la lucha, la soledad. Así comienza una de las historias más humanas, valientes y emotivas del cine moderno. En 1993, cuando esta película se estrenó, el mundo era otro. El SIDA era sinónimo de muerte. Las personas portadoras del virus eran marginadas, temidas, silenciadas. En ese contexto hostil, Hollywood, que tantas veces se mostró conservador, apostó por contar una historia profundamente humana y necesaria. Jonathan Demme, el director de El silencio de los inocentes, cambió radicalmente de género y nos entregó una película que no era de terror, pero que hablaba de los horrores reales del prejuicio, del miedo y del abandono. La trama gira en torno a Andrew Beckett, interpretado magistralmente por Tom Hanks, un abogado talentoso, joven y con una carrera prometedora. Trabaja en un prestigioso bufete de Filadelfia y parece estar en la cúspide del éxito. Pero hay algo que sus compañeros no saben. Andrew es homosexual y ha contraído el virus del VIH. Cuando comienzan a aparecer en su cuerpo las marcas visibles de la enfermedad, lo despiden de forma repentina. Oficialmente, se trata de un error en un expediente, un descuido imperdonable. Pero Andrew sabe que lo echaron por ser seropositivo, por ser diferente. Es entonces cuando decide demandar a la empresa por despido injustificado. Pero no es fácil encontrar a alguien que quiera representarlo. Uno tras otro, los abogados lo rechazan. Temen al contagio, temen a la polémica, temen al ¿qué dirán? Finalmente aparece Joe Miller, un abogado afroamericano interpretado por Denzel Washington, que al principio tampoco quiere involucrarse. Él mismo tiene prejuicios, temor, ignorancia. Pero a medida que conoce a Andrew y comprende el caso, empieza un camino de transformación. Lo que empieza como una relación profesional se convierte en una historia de empatía, coraje y humanidad. La película, en apariencia, es un drama judicial. Hay juicios, interrogatorios, discursos elocuentes. Pero Filadelfia es mucho más que eso. Es una radiografía de una sociedad que prefería mirar para otro lado. Es una denuncia contra el sistema, pero también una carta de amor a la dignidad de quienes luchan incluso cuando todo parece perdido. La actuación de Tom Hanks fue aclamada por la crítica y el público. Para interpretar a Andrew, el actor adelgazó más de 10 kilos, modificó su voz, sus gestos, su energía. Pero más allá de la transformación física, lo que impactó fue su entrega emocional. Hanks logró que el público conectara con el dolor de Andrew, con su lucha silenciosa, con su desesperación contenida. Su interpretación fue tan poderosa que ganó el Oscar a Mejor Actor, y en su discurso de agradecimiento habló con emoción sobre 2 profesores homosexuales que lo habían inspirado. Fue un momento histórico. Denzel Washington también brilla en su rol. Su personaje representa al espectador promedio de la época. Alguien con prejuicios, con miedo, con dudas. A través de él, el público emprende un viaje de apertura. Joe Miller no es un héroe desde el principio. Se va transformando y esa transformación es el corazón del mensaje de la película. Aprender a ver al otro con compasión. Entender que detrás de cada diagnóstico hay una historia, un rostro, una familia, una vida. Y hablando de vida, uno de los momentos más conmovedores del film es cuando Andrew, ya en un estado muy avanzado de la enfermedad, le explica a Joe lo que siente al escuchar una ópera. Esa escena, en la que su rostro iluminado contrasta con el deterioro de su cuerpo, es un poema visual. No se trata de explicar la ópera, sino de transmitir la pasión, la emoción, la intensidad. Es un grito de belleza en medio de la tristeza. Jonathan Demme dirige con sensibilidad y sin sensacionalismo. La cámara está al servicio de la historia, sin trucos ni artificios. Las tomas son limpias, el ritmo es pausado,
La música acompaña sin invadir. Todo está pensado para que el espectador se conecte con los personajes, con sus silencios, con sus miradas. La ciudad de Filadelfia no es solo un escenario, es un personaje más. Sus calles, sus edificios, su gente. Todo respira esa mezcla de abandono y esperanza. Uno de los grandes méritos de la película es que no cae en el melodrama barato. No busca lástima, sino comprensión. Andrew no es un mártir. Es un hombre común enfrentando una situación extrema. Tiene momentos de rabia, de ternura, de fragilidad, y eso lo hace profundamente humano. La música de Bruce Springsteen, que abre y cierra la película, se convirtió en un símbolo. La canción Streets of Philadelphia ganó el Oscar a Mejor Canción Original y se volvió un himno de la lucha contra el estigma del SIDA. Springsteen escribió la letra después de leer el guión, y su interpretación captura a la perfección la esencia del film. La soledad, la incomprensión, pero también la dignidad de quien camina por esas calles sin dejar de ser quien es. Filadelfia fue un punto de inflexión. No fue la primera película en hablar del SIDA, pero sí fue la primera en hacerlo con el respaldo de un gran estudio de Hollywood, con actores famosos y un estreno masivo. Su éxito en taquilla recaudó más de $200 millones a nivel mundial, demostró que el público estaba listo para ver estas historias y abrió el camino para que muchas otras películas y series abordaran temas similares con mayor libertad. Pero más allá de los premios, de los números y de los reconocimientos, lo que hace especial a Filadelfia es su impacto emocional. Muchos espectadores salieron del cine conmovidos, transformados, con una nueva mirada. En una época donde el SIDA era un tabú, donde la homosexualidad se ocultaba, esta película puso rostro, voz y dignidad a miles de personas que hasta entonces eran invisibles. Hoy, más de 30 años después, la película sigue siendo relevante. Aunque el VIH ya no es una sentencia de muerte como en los años 90, el estigma persiste. La discriminación no ha desaparecido. Y la necesidad de contar historias humanas, honestas y empáticas sigue siendo urgente. Filadelfia no es solo una película sobre el SIDA, es una película sobre la empatía, sobre lo que ocurre cuando alguien decide ver al otro sin prejuicios, sobre el valor de acompañar, incluso cuando no entendemos del todo, sobre la importancia de dar voz a quienes han sido silenciados. En el último plano de la película, vemos imágenes caseras de Andrew cuando era niño. Ríe, juega, mira a cámara. Ese momento, tan simple y tan poderoso, nos recuerda algo esencial. Detrás de cada lucha hay una persona. Un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano. Y esa es la verdadera fuerza de Filadelfia. Nos recuerda que, más allá del miedo, del juicio y del rechazo, está la humanidad. Y que, a veces, una película puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser un puente, un espejo, una mano extendida. Así que, la próxima vez que escuches esa canción de Bruce Springsteen, o veas el rostro de Tom Hanks en ese tribunal, recordá que estás viendo un pedazo de historia. Una historia que, con coraje y sensibilidad, ayudó a cambiar la forma en que el mundo mira a los que caminan por las calles de Filadelfia. Y por tantas otras calles donde aún se lucha por ser visto.